Ay, bueno, acá nosotros estamos con mi querido amigo, compañero de alguna vez de... ¿Cómo se llama? Carísima. Carísima. Ahí estuvimos, Compañero de Carlitos. escena. Compañero La de otra vez escena. me encontré con nuestro querido Caí. Caí Barreto. Caí Barreto. Saludos, Caí. Caí. Bueno, pero hoy estamos para hablar del Instituto de Bellas Artes, Así donde es. nuestro amigo Carlos es director. Sí, estoy como director general hace 6 meses y bueno, estamos cumpliendo 60 años. Allá por el año 1957 empezaba lo que era la Escuela de Bellas Artes. Bellas Artes se refiere a las artes supremas, ¿verdad? Como la música, los señores Ojeda son embajadores de la música, el teatro, las artes visuales, el diseño gráfico y la danza. Entonces estamos de festejo, estamos cumpliendo 60 años y bueno, es todo un desafío estar en la Facultad de los Artistas. Se llama Escuela o Instituto Superior de Bellas Artes, la Escuela de los Artistas. Qué bueno. Así Y hoy le trajeron a este grupo de... Sí, vos sabés que a través de... Yo creo que todo a través de las artes estamos educando también, ¿verdad? Al principio de tu programa estaban cantando Añivé, Ñano, ¿verdad? Que es una forma de llegar a la gente. La gente cuando se va a manifestarse también tienen los cánticos, ¿verdad? Que hacen el sentido del ser humano un poco más profundo. Y bueno, creo que a través de las bellas artes, de la música y todo, perpetuamos nuestra historia, ya que a veces no tenemos, es un país que no tiene memoria, dicen el Paraguay. Pero a través de nuestras músicas nos recordamos de hechos, a través de los cuadros también. Y bueno, creo que hacer patria también es hacer arte. Sin ninguna duda. Y hoy por hoy, momentos difíciles que vivimos en nuestro país, más que nunca necesitamos de la música. De la música. Más que nunca necesitamos de todas las artes en sus distintas expresiones, Sí. ¿verdad? Distintas formas de expresar el arte necesitamos porque nuestro espíritu necesitamos tranquilizar un poco y... Así mismo, paraguayos contra paraguayos, no No nunca tiene que más, ser, no mis tiene. queridos. Tenemos que hacer arte ahí con Rosana Barrios también, que estuvo con nosotros en otras obras de teatro. Mi saludo y mi respeto para nuestro gran director, una gran persona, en serio. Tuve el placer de trabajar con este señor, Carlos señor Piñanes. de las tablas realmente. Así que estoy súper contenta por este cargo porque sé que lo vas a llevar, pero de la mejor manera. Así que mis respetos de siempre para vos. Y sí, eso es lo lindo, entre artistas siempre nos encontramos, siempre es fraterno, así es que es un placer estar acá. Contamos otra vez 60 años, tenemos muchas expectativas a nivel nacional e internacional también de hacer convenios, becas, etcétera, etcétera. Es llevar un poco, porque la gente piensa que el arte es para pasar el tiempo libre, ¿no? Y es para que seas libre todo el tiempo, realmente es ser arte, porque es un medio de comunicación. ¿Por qué uno sale y golpea y destruye? Porque no se puede comunicar, lleva adentro muchas cosas. Yo creo que a través de la música de los Ojeda, de Rosanita Barrios y de todo lo que somos artistas, yo creo que tenemos que hacer patria, así como se merece este país tan rico en cultura, tan rico en lo gastronómico, en el lenguaje, en los artistas. Y que más estamos recibiendo gente de Argentina, ¿verdad? Qué bueno. Magnífico. Qué bueno. Y gracias a ustedes por traerle al ballet de Chasco Boreal, ¿verdad? Así mismo. Desde el Chaco para alegrar acá nuestro Tereré Yeré hoy. Bueno, y como decimos que necesitamos música más que nunca hoy, en un ratito más vamos a volver con más música. Nos vamos a un pequeño corte. Gracias, felicidades por los 60 años a la Escuela de Bellas Artes. Y nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos enseguida con más música aquí en Tereré Yeré.